Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos están alegres hoy? Amén. ¿Cuántos pueden dar un salto? Pues un día no voy a poder, que me va a doler, pero ahorita sí puedo. Diga, levante su mano derecha y agradézcale a Yahweh, ese Dios que se está manifestando como Rafa, como Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai y otros nombres que describen la manifestación del Señor. Aprender a escuchar la palabra libra de grandes males. Así es. Y en Lucas capítulo 10 verso 13 dice la escritura: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con grandes lamentos. Pero en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. El que los escucha a ustedes me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Puede tomar asiento, hermano. Esta expresión de lamento es muy famosa, Ana. Como el Señor, aquí lo leemos de una manera normal, pero el Señor se lamentó. Fue como un grito, como algo, un pesar. No es una frase dicha común, como ay, ups, no. Sale de lo profundo del corazón de Dios y se está lamentando, le duele en su corazón por el futuro que les espera. No es una declaración antojadiza, sino que por causa de los dones que Jesús tenía, los 9 dones del Espíritu Santo, Él conocía las intenciones de los corazones, discernía lo que se movía en las mentes. Y lo que el Señor concluye después de haber predicado y hecho muchos milagros y muchas bondades, sigue encontrando en esa región que rodeaba el mar de Galilea. Y él hace énfasis en estas 3 ciudades, Corazín, Betsaida y Capernaum, porque fue donde más milagros hizo, donde caminó sobre las aguas, donde sanó ciegos que eran notablemente para todos ciegos. No había duda. Milagros de la multiplicación de 5 peces y de no sé cuántos, 3 peces y 2, 5 panes, 2 peces, 5 peces, 2 panes. Peces y panes, porque lo hizo en 2 oportunidades. Y muchos milagros que no están escritos en los evangelios, pero que lo hizo en estas ciudades. Pero él mismo está hablando y pone en comparación a estas otras 2 ciudades, Tiro y Sidón. Porque los betsaidos, los capernuenses, escucharon las hermosas parábolas de Jesús, sintieron esas palabras de vida, de autoridad, porque ellos mismos decían: ese hombre no habla como los sacerdotes, habla como quien tiene autoridad. O sea, ellos discernieron que tenía autoridad, disfrutaron las palabras de vida y disfrutaron de los milagros y de las señales, pero no hubo mucho resultado por lo que está declarando Jesús. Y lo interesante es que usa 2 ciudades para compararlas, que actualmente Tiro y Sidón están en la costa oeste de lo que hoy es Líbano. Ahorita es donde se están dando duro allá en Medio Oriente. Líbano es una ciudad, un país al norte de Israel y tiene una costa en el mar Mediterráneo, y hay varias ciudades, Biblos, Tiro, Sidón, Betsaida,
Perdón, Betsaida no, Sarepta. Y hay otro montón de... Pero él menciona dos, Tiro y Sidón, porque eran las más importantes. Y esas ciudades fueron famosas porque fueron expertos en el comercio marítimo. Ellos fueron buenos navegantes. Hicieron naves muy veloces, muy apropiadas para movilizarse rápidamente. Y fueron conocidos por ser grandes comerciantes marítimos. Pero Sidón y Tiro fueron conocidos mucho porque ellos eran los que procesaban el famoso tinte llamado púrpura. Hoy en día los tintes pues no son cosas del otro mundo, pero en aquellos tiempos el tinte púrpura solo lo sacaban de un molusco que ahora le pusieron el nombre de, se llama Tirus branchiatus, algo así. Pero es un caracol, de esos que usted se come en los ceviches. Esos caracoles que adentro tienen una babosa. Yo creo que a muchos no les gustara, pero... Y ese caracol lo destapaban y lo machacaban, el pobre animalito. Y lo tenían que destripar y de todos sus fluidos sacaba el tinte púrpura. Pero se necesitaban 100 libras de caracol para sacar 1 gramo de púrpura. Por lo tanto, era algo que solo los reyes podían comprar. La gente muy rica, porque imagínense 100 libras para 1 gramito. Hoy en día, el tinte es sintético, pero también existe el natural. 1 gramo de tinte de caracol de Tiro cuesta $3,000. O sea, nadie quiere gastar eso por Y 1 gramo de tinte sintético vale $5. Entonces yo creo que nos vamos por los $5, ¿verdad? Pero usted puede llegar a la conclusión lo importante que llegaron a ser esas ciudades, porque le proveían de ropa especial a los reyes, porque era un color que ya en la tela era llamativo, era especial. Y pues se volvió famoso. También eran famosos por el vidrio. Ellos llegaron a procesar el vidrio. Hoy el vidrio está en todos lados y los chayes, dice uno. En aquel tiempo no, era algo muy precioso. Tiro y Sidón, grandes ciudades comerciales, pero también eran muy perdidos en lo moral. Eran idólatras, adoraban a la diosa Acera o Astoret. Y eran famosos porque en sus cultos religiosos, adorando a esta diosa de la fertilidad, hacían orgías sexuales. O sea, eran ciudades perdidas. O sea, de gente moralmente desaprobada. Obviamente no era algo que el Señor hubiera aprobado. Mas sin embargo, a pesar de que fueron ciudades bien pervertidas moralmente, todavía el Señor dice que aunque los dos grupos de ciudades, las ciudades israelitas que vieron los milagros, que oyeron la palabra y que disfrutaron de la presencia del Mesías, aún comparándola con esas ciudades perversas, salían mejor paradas los sidonios. Así juzga el Señor. Cualquiera diría, no, ellos no son evangélicos, no, ellos no son cristianos. Pero el Señor no juzga así, sino que juzga por aspectos internos que definen verdaderamente quién va a no solo escuchar la palabra, aceptarla, atesorarla y vivirla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, entonces no tenían Betsaida, Corazín y Capernaum, no tenían esa degeneración moral. Aparentemente eran mejores, por así decirlo, hoy en día eran evangélicos, ¿no? Porque iban a la iglesia. Pero por dentro el Señor discernió una dureza y dijo, si lo mismo que hice yo aquí en Capernaum, en Betsaida, hubiera hecho en Tiro y Sidón,
que ratos estuvieran humillados, lamentándose por sus pecados, cosa que no hicieron donde él predicó, mucho menos en Jerusalén, que todavía eran más duros porque ahí lo mataron. Entonces, la clave está en el verso 16, porque Jesús aclara, o sea, él aclara eso que declara, donde descalifica a los galileos, donde les dice: ay, me da pesar, me duele, porque si siguen así como están viviendo, el castigo que van a recibir va a ser mucho peor que los grandes pecadores que ustedes creen que son peor que ustedes, pero no resulta así. Pero la clave él la da en el 16: escuchar la palabra. Solo que Tiro y Sidón no fueron favorecidos, porque no fue el plan del Padre. El Padre escogió a Israel no porque Israel fuera espiritual, no porque era una nación que como buscaba a Dios. No, incluso por muchos siglos de la historia de Israel fueron los más duros. Y los avivamientos y los arrepentimientos más fuertes no lo hizo, casi nunca lo hizo el pueblo. Lo hicieron hombres específicos que Dios usó para provocar despertar espiritual, como en el caso de Elías, el profeta Eliseo, como en el caso de Gedeón, como en el caso de David. Y el resto del pueblo, pues, aprovechando la bendición que estos varones desataban, pues también se alineaban en cierta manera. Pero no fue una cualidad de pueblo, no fue una cualidad de pueblo que los de Tiro y Sidón sí tenían. Solo que a ellos no llegó el Mesías en persona a predicar. No tuvieron ese privilegio que tuvieron los otros. Este término escuchar, porque mire, el Padre está hablando, pero el Padre usa instrumentos. Porque en este mismo capítulo Jesús envía a los 70. Los envía a predicar y les da facultad para que sanen enfermos, para que echen fuera demonios y para que prediquen las buenas nuevas. Y regresan contentos de que se sujetaron los demonios, de que gente había sido sana. Y el Señor les dijo: no se gocen por eso, gócense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Yo vi a Satanás cuando fue arrojado como un rayo que cayó. Gócense porque están siendo libres de la operación maligna que los quiere llevar a la condenación. Gócense de que han hallado gracia, o que van a hallar gracia, porque todavía no estaba hecho el sacrificio, pero ya estaba adelantando la solución, la salvación, su sacrificio en la cruz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo le doy gracias al Señor. Pero ahí estaba adelantándolo porque todavía no había sucedido. La palabra que aquí usa el que escribió este evangelio, el médico Lucas. Lucas fue un testigo, un discípulo que de primera mano, en primera fila, él presenció la mayoría, muchas cosas de las que él escribió, pero también él investigó. O sea, él recibió los testimonios de gente fidedigna, y él mismo dice de cosas que fueron ciertísimas. Y usa ese término para dar a entender que las fuentes eran fidedignas, eran fieles, no eran leyendas, historias, cuentos, chismes, eran testimonios de la verdad de lo que sucedió acerca de Jesús. Y él dice, el médico Lucas dice, y en el griego él usa el término escucha, que en griego es akouo. Qué bueno que no hablamos griego nosotros. Akouo. Saber cómo se pronunciará en griego. Pero significa oír con atención, prestando atención. Porque solo oír es un proceso físico, acústico. Así oí un ruido, me asusté. Pero escuchar, o el akouo, algo,
El acuo es la cosa. Eso significa oír prestando atención. Oír prestando atención. Y el problema de los betsaidos y de los corazinaidos y de los capernaumaidos es que ellos solo oían, pero no escuchaban, no ponían atención. Y lo que Tiro y Sidón sí tenían, y en lo que discierne Jesús, porque se cruzó con algunos en su ministerio, es que ellos como pueblo, era una cualidad como pueblo, era gente que había aprendido a escuchar. Solo que, obviamente, lo malo. Porque no está hablando de que Tiro y Sidón eran buenos y que... no, solo está hablando de una cualidad, de una característica que en determinado momento, pues, les da una tolerancia. Porque el Señor es justo y dice, bueno, ellos no escucharon lo mismo que ustedes. Yo no les voy a exigir lo mismo porque ellos no se les envió todo esto que ustedes están viendo y recibiendo y percibiendo, sino que a ellos les voy a tener un poco más de tolerancia, ya que ellos no tuvieron el privilegio que ustedes, betsaidos. Los sidonios eran más inclinados a prestar atención a lo que oían. Me imagino yo que tal vez tenían, y de hecho así es, porque leyendo la historia, estas tierras tuvieron mucha conexión con los griegos. O sea que en algún momento de su historia, los sidonios y los tirios se volvieron personas que prestaban atención a los discursos, a las exposiciones, a las presentaciones, a los mensajes. Y por supuesto, si eran mensajes religiosos o entre comillas divinos, pues con más razón le iban a prestar atención. En cambio, los corazines solo se interesaban en las señales, en el movimiento, en los milagros, y eso es bueno, pero los milagros y las señales se hacen para mover el corazón de las personas y llevarlos al arrepentimiento. Por eso dijo, qué rato se hubieran arrepentido, ¿verdad? Si lo mismo lo hubieran oído, presenciado los sidonios, hace tiempo que hubieran reaccionado, porque ellos son personas que no solo oyen, sino que escuchan prestando atención. Pero hoy en día hay un hambre no buena, hay una comezón de milagros, de declaraciones, de prosperidad, de cosas fáciles. Y todos quieren profetas y que los oren los profetas. Esos eran los corazines y los capernaumeenses. Les gustaba el movimiento espiritual. Andaban, eran curiosos, se maravillaban. Yo quiero que me ore el profeta. Yo quiero que oír. Pero solo era eso. Y a la hora de permitir o de canalizar esa palabra para que tocara el corazón, ya no lo hacían, ya no les gustaba. Querían seguir viviendo como vivían. Porque cuando pasó la multiplicación de peces, cuando pasó ya que ya habían sanado todos y ya tocaba obedecer la palabra que Jesús predicaba, muchos dijeron, dura es esa palabra. No la podemos soportar, y dice la Escritura que muchos volvieron atrás. Posiblemente eran de ahí. Así que hoy en día, amada iglesia, tenemos que aprender a acoullar, escuchar, estar dispuestos a escuchar. Bendito sea tu nombre. Ahora, porque escuchar, casi a nadie papá le va a hablar directamente. Hay unos testimonios maravillosos de gente en Irán, en Norcorea, en China comunista,
que sí, el propio Jesús se les ha aparecido. Yo he leído, he visto varios videos de estos testimonios. Y Dios lo hace porque esa gente no tiene iglesias, no tienen predicación, no tienen Biblia. Y si las tienen, son escasas, son perseguidas. En Irán la iglesia evangélica funciona en escondidas. Se reúnen en sótanos y cantan en silencio así, suavecito. En cambio nosotros aquí armamos una bullanga. Que vaya, que no nos tiran piedras. Antes creo que nos tiraron unas veces, hace años, ¿verdad? Nos tiraron piedras, ¿sí? Pero ya no, porque también ellos hacen bulla. Mire, cuando suena la bulla, son de allá, ¿sabe dónde estoy señalando? Por un lado yo digo que le sigan dando porque así también nosotros podemos. Porque si nadie hiciera bulla en este pueblo y solo nosotros, se nos juntan firmas para que le bajemos el volumen. Así hacen en otras ciudades, en la antigua. No puede hacer estos despelotes que hacemos nosotros. O sea, sí se pueden hacer, pero tendríamos que hacer acústico el templo y que no salga el ruido. Como en Estados Unidos, llega un inspector con un aparatito y ponen el sonido y mide los decibeles. A mí me anda saliendo en el reloj los decibeles muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Cállate, le dije. Ya le bajé porque lo tenía en 100 decibeles, ahora lo bajé a 80 y siempre me sigue saliendo. Van con el aparatito y si la acústica está bien, en el salón donde se van a reunir y poner música, si no le dicen no pasa la inspección, tienen que trabajar más porque el ruido se escapa. Nosotros tenemos libertad en este lugar, amén. Podemos gozarnos. Y papá no le está hablando hoy en día casi no directamente con apariciones de Jesús. Qué bueno que lo hace allá en el Medio Oriente, porque esa gente no tiene quien le predique. Pero aquí hay personas que estamos predicando, hay profetas que están anunciando la palabra. Y el que lo escucha a uno, escucha a Jesús que nos envió. Y el que escucha a Jesús que nos envió, va a llegar un día o llega al final de la cadena, está recibiendo o rechazando al Padre Celestial, Yahweh. ¿Cuántos adoraron a Yahweh hoy? Entonces es importante escuchar con atención. Pero no solo le estoy hablando de una prédica, de estar poniendo atención en una prédica. Sí, así comienza. Prestar atención va más allá de la conducta en vivo, de no estar distraído. Gracias a Dios, hermano, aquí lo hemos logrado. Yo he ido a unas iglesias, la mitad de la gente está hablando, contestando celular, los chuchos caminan así, cosas serias, los niños jugando, salen corriendo. Y yo ahí, ¿qué Señor? Hay iglesias así, hermano. Gracias a Dios que aquí hemos logrado un cierto orden. ¿Y para dónde? Dirán uno. Pero va más allá de la conducta en vivo, de prestar atención a la palabra, sino va hacia el hecho de examinar, escudriñar, analizar, reflexionar sobre qué está esperando, demandando Dios de mí. O sea, ir más allá de el acto mismo de oír con atención, sino llevarlo a un autoexamen, a una reflexión, a algo que me haga cambiar para bien, para la gloria de Dios. Entonces, es importantísimo. Y mire Lucas 4:25, sigue el Señor dándole duro a los israelitas. Y en verdad os digo que muchas, ¿cómo dice? Viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda. ¿Dónde? Y yo le voy a demostrar hoy a la luz de la palabra por qué Dios escogió a esa mujer sidonia. Por la misma razón por la que Jesús está lamentándose
de los coricenses y betzaicenses y de los trichenses. No, espero que aquí no, ¿verdad que no? Remontémonos a la época de esta viuda de Sarepta. Ella vivía en Sarepta de Sidón, es una ciudad que está en medio de Tiro y Sidón, con la influencia de las dos grandes ciudades, prácticamente una aldea de Sidón. Y en ese tiempo, por mandato del Señor, Dios le habla al profeta Elías y le dice, no le dice, pero yo lo parafraseo. Acab tenía una esposa, mire qué interesante. ¿De dónde cree que era la esposa de Acab, llamada Jezabel? De Sidón, era una sidonia. Jezabel malvada, perversa, que atacó a los profetas de Israel y los quiso exterminar, pero no pudo. Pero esta mujer Jezabel influyó en el rey Acab, y él era un hombre débil que hacía todo lo que ella decía, y se había corrompido la religión y estaban bajo la idolatría de Jezabel. O sea, una nación israelita en pura corrupción. Y a consecuencia de ese pecado, por justicia, Dios permite una sequía que dura 3 años y medio. Pero Dios cuida de sus profetas, de sus siervos, de sus hijos. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Y le habla a Elías y le dice, vete a un río llamado Kerit, y ahí te voy a proteger de la sequía. Voy a enviar cuervos que te lleven comida y tomas del agua del arroyo. Y se va, pasados los meses o no sé cuánto tiempo, si más de un año, se acabó el agua y se puso tremenda la situación. Y vayamos a Primero de Reyes capítulo 17 verso 8. Lea conmigo. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece ahí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Calidad. Como que un día de esto el Señor me va a decir, ve a la casa de la hermana Priscila porque yo le he ordenado que te haga una mariscada. ¿No has escuchado eso, siervo? Me gustan esas órdenes del Señor. Sale disparado porque tenía hambre, ya los cuervos pues los cuervos podían seguir llegando, pero ya no había agua. Y sale para Sidón, Sarepta. Y la historia pues continúa en el verso 12. Ahí quedémonos. Sí. No, regrese, quítelo. Bueno, llega a Sarepta y le dice a la viuda Elías, el Señor me ha ordenado, te ha ordenado, o sea, el Señor me dijo que me dieras de comer. Y así, bien seguro Elías. Ahora veamos qué responde ella. Y tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite. Siga leyendo. Estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Primera pregunta. Esa mujer, observación. Esa viuda no tenía la menor idea que tenía que darle comida. Pero entonces, ¿por qué el Señor le dice a Elías, yo le he ordenado? Quiero decirle algo, y es bueno que ponga atención a esto. Para Yahweh, para nuestro Padre, el tiempo físico no existe. Para nosotros sí. Cada día más viejitos, más mañosos, diría por ahí alguien. Cada día más melindrosos. Cada día nos vamos acercando más a la muerte. El tiempo corre. Las oportunidades se van. Las cosas que hay que hacer se hacen. Pero en la dimensión divina, en el tercer cielo, en la naturaleza de Dios, no se da ese tiempo físico.
Entonces cuando el Señor le dice a Elías, yo le he ordenado, eso ya está decidido en el plan eterno de Dios. Él ya sabe lo que va a hacer, pero Él lo presenta como una orden anticipada. Pero vemos que en el tiempo real humano, la mujer no tiene la menor idea, más bien se está preparando para suicidarse, para dejarse morir. Lo único que tiene es un espíritu de muerte, de tristeza, de fracaso, de destrucción. Yo no sé todo lo horrible que esa pobre viuda no solo enviudó, la vida le tocó duro, perdió a su esposo, y en esas culturas una viuda llevaba las de perder. No es como ahora que hay organizaciones y que hay que respetar a la viuda y que las viudas madres unidas de no sé qué. No, en aquel tiempo no había. Una viuda era una carga, era una deshonra, porque decían algún pecado y sí cometieron, por eso se quedó viuda. Y tenía un niño, o sea que la viudez no era normal, no era por vejez, sino que era por desventura de la vida. Entonces la mujer desventurada en el amor, decía la italiana aquel día, la mujer desventurada en lo material, porque no tenía de dónde echar mano, solo tenía un puñado de harina y una media jarra de aceite. Se iba a hacer una torta y con eso nos esperamos la muerte. Así estaba la mujer a la que Dios había dicho que ya en la eternidad le había dado una orden para hacer algo sobrenatural. La sidonia viuda, Sareptonia, ¿cómo sería el gentilicio, maestra? Sareptuda, trompuda, ya mero, sareptense, eso, la sareptensa. Ella sabía practicar el locoúo, porque era de Sidón, era sidonia. Aleluya. Mire lo que dice, veamos la siguiente escritura. Porque así dice el Señor. No temas, le dijo, no tema, y él mismo tenía hambre. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo, luego hazlo algo para mí, luego tú y tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará. Pero mira el verso 15, ¿qué dice en el verso 15? Mire, ella escuchó la declaración del profeta. Era una palabra que venía del corazón de Dios, pero era un hombre el que la estaba declarando. Pero ella no vio al hombre. Ella creyó en algo que estaba más allá de lo que estaba sucediendo. Al fin y al cabo iba a morir. Y el Señor la desafió y le dijo, dame todo lo que tenés, dame a mí primero y después tú. Eso suena muy agresivo, hasta muy abusivo. No, la niña, el niño, la señora viuda, ¿cómo va a creer? Pero no, primero yo. Pero no es el profeta el primero, sino Dios, la obediencia. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías. ¿Sabe que cuando él hace la declaración, no se va a agotar la harina de la tinaja, ni se va a acabar el aceite? Cuando él declara eso, la orden de Dios en la eternidad se materializa. Y la viuda lo siente, que Dios le estaba ordenando hacer eso, no el profeta. Porque era una mujer que sabía escuchar con atención, porque era sidonia. Habían sido tal vez inmorales y por eso se murió el marido, tal vez era adúltero, tal vez tenía lucha y se murió el pobre. Pero cuando venía la ocasión para escuchar con atención, era una cualidad que Dios destacó en la Biblia y lo menciona más de una vez. Y hay otro pasaje que vamos a ver otra cualidad de otra mujer sidonia, porque es gente que sabía escuchar
con atención la palabra que venía del corazón de Dios. Usted tiene que quitar a la gente que está hablando. Bueno, no quitarla, no me quite, amiga. Sí, sino que tome las palabras, pero no vea los defectos de la persona, no vea ¿cómo se dice? Las imperfecciones de la persona, las limitaciones, nuestros errores, sino que analice con atención el trasfondo espiritual, el propósito de Dios en la eternidad. Porque una mujer que estaba a punto de morir lo captó. ¿Cuántas veces tal vez hemos perdido alguna oportunidad porque se nos hizo una invitación que venía del corazón de Dios y no la obedecimos? Es que usted tal vez vio, es que ese pastor siempre me dice lo mismo, esa profeta ya me tiene cansada, como a ellos no les cuesta. ¿Cuántas veces usted desatendió una palabra y fue como los capernuenses, que se emociona por los milagros que hay aquí, porque Dios ha hecho muchos milagros aquí? Se emociona del movimiento, aquí alegre, vamos a la iglesia, y de repente Dios me hace mi milagrito y me consigo mi marido por ahí. No, y eso está bien, es válido. O una esposa por ahí, ¿verdad? Ni que. No, yo voy a la iglesia, hay milagros, Dios se va a mover, pero también voy a prestar atención a lo que papá dice a través de su palabra. Porque muchas de esas cosas están dichas en eternidad y tienen un efecto poderoso. Nada menos que la harina no se acaba y el aceite no se acaba. ¿Qué le parece eso? ¿No le parece milagroso, sobrenatural? Amén. Dale la honra al Señor. Pero fue una viuda sidonia que sabía escuchar y obedecer. Termino con Hechos 8:5, perdón. Felipe fue a la ciudad de Samaria y ahí anunció el mensaje acerca del Mesías. Un gran número de samaritanos, ¿cómo dice? Escuchaba ¿a quién? Veía señales milagrosas que hacía, pero también y le prestaba mucha atención a los samaritanos también eran buenos para. Muchos que tenían espíritus malignos fueron sanados. Los espíritus les salían dando alaridos, también fueron sanados muchos inválidos y paralíticos. Los habitantes de esa ciudad estaban había gozo en Samaria. Felipe el diácono. ¿Quién era Felipe? No era un apóstol, ni profeta, ni iluminado, ni el ángel divino. Era un diácono, un servidor. Barría, servía. Pero como el Espíritu Santo es dado a todos, y el que cree, y el que lo quiere, y Felipe lo creyó y lo quiso y lo recibió el poder, y el Señor lo usaba con milagros y señales, pero también predicaba. Y la gente dice, se maravillaban por los milagros, pero también ponían atención al mensaje. ¿Y cuál fue el resultado de poner atención a los mensajes? Liberación demoníaca de demonios. Demonios que oprimen, que roban, que enferman, que entristecen, que estorban. Eso se va de nuestras vidas cuando prestamos atención a lo que Dios está hablando. Tal vez no dando alaridos, los alaridos los dan las hermanas en sus casas. Amén, digan. No, ellas son bien santas. Tal vez no van a dar alaridos los demonios, pero esa depresión que te dura a veces 15 días es una opresión demoníaca. Esa racha de pobreza y que no te levantas y que años de intentarlo es un estorbo demoníaco. Pero cuando uno presta atención y uno aprovecha el mover del Espíritu, pero también la palabra, la gente es liberada. Porque así como la viuda de Sidón
hay órdenes que vienen del corazón de papá. Tal vez yo no te lo digo como una orden, pero para ti se vuelve un mandamiento. Y así es como mejor funciona. Porque si yo le digo, dice el Señor, le ordeno que usted tiene que servir en la iglesia. Ay, no. Pero si yo le digo, papá anhela tu servicio, ¿qué le parece? Y usted va a decir, lo voy a sentir como un mandamiento. Dios me está ordenando, yo voy. Porque en la eternidad ya se había dado una orden que hay una bendición para ti cuando le sirves a Dios. Y tú vas a arrebatar esa orden en eternidad. Aunque las circunstancias muestren, señalen, dicten lo contrario. ¿Cuántos quieren ser hoy o coulo, algo así? ¿Va? ¿Cuántos quieren escuchar con atención y poner por obra? Póngase de pie, amado pueblo. Quiero que lo que se dijo en la eternidad, Señor, lo que se ordenó en el cielo para mí, que cuando llegue la palabra se haga una verdad poderosa. La harina se multiplica y el aceite se multiplica. ¿Sabe que la harina es tipo de la palabra y el aceite es tipo de la unción? Y eso es lo que nunca debe de faltar en un ministerio. Palabra viva y unción fresca. ¿Qué se ha dicho de usted? Dios ya dijo que está sano. Va a llegar un momento en que te tienes que hacer viva esa palabra que Dios ya declaró en la eternidad. Por eso dice el Señor, todas las riquezas espirituales ya le fueron dadas en el cielo. Espirituales, no le estoy hablando de dinero. Así que ya están todas. Solo hay que materializarlas. Un día va a llegar esa palabra a través de un mensaje, de un canto, de una profecía, de un pensamiento, de un paisaje. Dios te va a hablar. Estás viendo un paisaje, Dios te va a hablar. Estás viendo el rostro de un niño, Dios te va a hablar. Vivís un percance, estuviste a punto de morir, Dios te va a hablar. Pasaste un proceso de enfermedad, Dios te va a hablar. De muchas maneras Dios te va a hablar. Y cuando lo haga, presta atención y haz como la viuda. Porque dice el Señor, yo ordené para muchos de ustedes, o por qué no decirlo para todos. En su plan ya está la orden de Dios, de lo que yo debo de hacer. Solo falta que yo, como la viuda, obedezca. ¿Qué ordenó el Señor en la eternidad sobre tu vida? Ya le ordené a ese hombre que te compre el terreno. Yo como quiero vender un terreno, no lo vendo. Ya el Señor le ordenó a alguien que te lo compre. El problema es que cuando la palabra se suelta no estás listo, no la crees, no actúas. ¿Qué hizo? ¿Qué acción provocó que la viuda y su hijo soportaran la sequía que todavía faltaba tiempo? El servirle primero al profeta y quedarse sin nada. Hay acciones que tú vas a tener que hacer para que esa palabra que está dicha en la eternidad se materialice. Y no estoy hablando de dar. A veces para algunos va a ser perdonar a alguien, para otros va a ser empezar a servir, para otros va a ser levantarse a orar, para otros va a ser dejar una amistad que no le conviene, o dejar esa relación tóxica. No sé, solo le estoy poniendo ejemplos. Pero cuando obedezcas esa orden que se dio en la eternidad, se va a materializar. Amén. Yo desafío tu fe. ¿Cuántos pusieron atención hoy a esta palabra?
Mi modo. Yo lo invito, hermano, si usted tiene fe hoy, dígale al Señor. Aunque era un pueblo inmoral, pervertido, atrapado en la idolatría, si tú, Jesús, hubieras predicado en Sidón, esa gente se hubiera arrepentido en ayuno y oración. En cilicio, dice ahí, ropas ásperas, porque era gente que sabía escuchar la palabra. Pero aquellos que solo buscan el milagrito del santo, aquellos que solo el favor quieren y cuando les va mal ya no quieren nada con Dios, no, yo vengo por las señales, pero también vengo por la palabra. Y si la palabra me corrige, es parte. Si la palabra me confronta, es parte. Yo quiero imitar esa cualidad de los idóneos. Solo esa, lo demás no, porque vivían mal. Pero tenían algo que los aventajaba de todos los galileos. Qué tremendo. El propio pueblo de Israel descalificado. Y por eso lo condenaron a Jesús, Pilato lo condenó, por eso lo crucificaron. Porque solo le sacaron el beneficio de los milagros, comieron pero ya cuando era de aceptar la palabra ya no les gustó. Pero hoy estamos aquí, Señor, dígale, papá, abre mi oído espiritual, Señor. Yo sé que en este tiempo estás hablando. En la eternidad declaraste sobre mi vida. Y aunque esté duro el presente, yo creo que tú lo vas a hacer como lo has dicho. Hay una esperanza que nunca muere, haciéndonos saber que estamos seguros. Perdidamente tu corazón Cristo en nosotros es nuestra esperanza. Háblanos, Señor. Desde mi vergüenza y tu amor me liberó. Tomaste el lugar de mi necesidad. Me basta tu palabra, palabra que convierte el corazón. Volvemos otra vez donde todo comenzó. Nos humillamos ante ti, nos humillamos ante ti. Nos rendimos como tu pueblo. Para ti, Jesús. Invocamos hoy tu nombre, Jesús. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Nos volvemos hoy a ti, nos volvemos hoy a ti. El primer trabajo, cuando alguien presta atención a la palabra, es que lo primero que hace la palabra es enternecer el corazón. Lo suaviza. Porque la vida, nuestros errores, nuestros fracasos, la influencia maligna nos endurecen el corazón. Y un corazón endurecido no procesa el propósito de Dios, no lo entiende.
Así que digámosle al Señor hoy, cualquier dureza en el área que sea, porque hay muchas áreas en las que se puede endurecer un corazón. La falta de perdón, resentimientos, indiferencia, envidias, algunos aborrecimientos, luchas contra pecados. El pecado endurece el corazón y nos vuelve fríos, no sé, tantas cosas. Dígale, Señor, hoy, ablanda mi corazón, Señor. Ablanda mi corazón. Ablanda mi corazón, Señor. ¿Qué es lo que está endurecido a mí? Hacia mi esposa, hacia mi esposo, hacia el prójimo, hacia el vecino, hacia el familiar con el que he tenido problemas, hacia el obedecer, hacia el servir, hacia el dar, hacia el perdonar, hacia el entender cuál es el llamado, el plan que tú tienes para mi vida. Me he endurecido hacia mis propias actitudes porque no quiero reconocer muchas cosas que están mal en mí. Hoy yo te pido, papá, dígale al Señor, yo lo invito. Estamos aquí para que esas palabras declaradas en la eternidad no se queden sin cumplir. Y la obediencia a la palabra lo activa. Así que yo quiero llamar a esas personas que saben que hay palabras que papá ya declaró sobre ustedes, pero que ahorita lo opuesto se ve, lo opuesto no pareciera que. ¿Cómo te voy a dar comida, profeta, si no tengo ni para vivir? ¿Cómo voy a ir a la iglesia si no tengo tiempo? ¿Cómo voy a hacer tal cosa para Dios si no puedo, no me gusta? Las circunstancias tal vez se ven tan contrarias, pero en la eternidad Dios ha visto algo diferente. En el 2002, la profeta del Salvador me dijo, voy a levantar tu cabeza. Ay, hijo, la cabeza de ratón. Años. Fueron 7 años durísimos, del 2002 al 2009. 7 años espantosos, duros. Pero poco a poco se empezó a ver el cumplimiento, lo que Dios declaró en la eternidad. Si usted tiene algo que sabe que Dios ha dicho sobre usted, aunque en el momento no se perciba, no se viva, pero usted cree que ya, los sidonios tenían esa capacidad, y lo vamos a ver en otro ejemplo el domingo, en una mujer sirofenicia. Igual. Yo lo invito a venir aquí en el nombre de Jesús. Oh sí, Señor. Estamos creyendo en palabras. Estamos creyendo en promesas. Estamos creyendo, Señor, en sanidades que están prometidas, pero todavía no han llegado. Restauración de matrimonios que no se ve la señal de que eso vaya a suceder. Pero si tú le crees al Señor y le das todo tu corazón y todo tu ser, el Señor obrará. El Señor obrará. Y cualquier otra necesidad que haya hoy, tráela. Así es. Sigo haciendo la invitación, porque no creo que a tan poquitos el Señor les haya dado palabra. Sé que hay otros a los que el Señor les ha dado palabra, pero al igual que la viuda, tienen que dar esos pasos de fe. Tienen que dar esos pasos de fe, esos pasos de obediencia. Dígale al Señor, yo creo, papá, yo creo, papá.
que algo va a pasar, Señor. Algo va a pasar. Algo estará sucediendo en breve. Ponemos atención a la palabra hoy, de que tú harás las cosas, de que tú harás las cosas. Así es. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? Dale gracias al Señor, un aplauso. Gracias, papá. Solo tú tienes palabras de vida. Le voy a dar unos anuncios. Primero dígale gracias, Señor. Gracias, papá. Este lunes que viene, que es el lunes 6, ¿verdad? ¿6? ¿9? 9. Va a comenzar el discipulado nivel 2, así que vayan a inscribirse los que todavía no se han inscrito. Lunes 9. ¿9? Va a empezar el discipulado nivel 2, lunes a las 7 de la noche con la hermana Mayra. Así que los que quieran servir o volver a conectarse con el hermano Amílcar se inscriben. Lunes 9 comienza. Gloria a Dios. Que el Señor me los bendiga grandemente.